Vamos ahí, vamos. Ya. Lo último, tenemos una indicación que quiero que tomen mucha nota de esto. Tenemos una indicación, se nos dio una indicación de no dejar entrar a alumnos que no entraran con el correo institucional. ¿Ya? Para que se preocupen de eso. Si entran con un correo Gmail y el correo Gmail yo lo leo que me están pidiendo autorización y el correo Gmail dice javiera.ariela@gmail.com, yo lo voy a dejar entrar. Pero si veo que el correo dice, me está pidiendo autorización y dice máquina destructora chico sexy no lo voy a dejar entrar. ¿Ya? Eso, pues lo tengan muy en cuenta. ¿Bien? Bien, vamos. Vimos en la clase pasada la democracia, ¿cierto? Ya la democracia era un régimen político, ¿cierto? Donde teníamos toda la titularidad en el pueblo, ¿cierto? Y vimos su etimología que provenía del griego demoscracia, no es demosgracias, sino que es gobierno del pueblo, cracia, kratos, gobierno, demos es el pueblo, ¿cierto? ¿Ya? Y discutimos bastante acerca de si en realidad vivíamos una democracia similar a la de los atenienses, o en realidad parecía que no vivíamos una democracia y vivíamos en un Estado o gobierno o república representativa, ¿ya? Porque, ¿qué tomamos de Atenas? Pareciera que tomamos solamente lo que nos convenía, porque podríamos haber tomado otras cosas como el ostracismo, ¿cierto? Podríamos haber tomado cosas negativas, como considerar que la mujer no es ciudadano, ¿m? Pero tomamos o tomaron, pareciera, solamente lo que les convenía, y no todos los rasgos, por ejemplo, elegir por sorteo, ¿m? No se tomó en cuenta. Recuerdan que hablamos de que cuando la elección es por sorteo, no hay programas políticos y nadie te eligió. Por lo tanto, no hay compromiso con nadie en específico, solamente hay un compromiso con todos los ciudadanos. ¿Mm? Interesante esto, algunos me dijeron, mira, ¿se acuerdan o no? ¿Ya? Vimos este largo camino hacia la democracia a partir del feudalismo, ¿cierto? Luego con Thomas Hobbes, que dijo, no, aquí vivimos en un estado de naturaleza, el hombre contra el hombre, por lo tanto hay que ceder algunos derechos, en realidad todos los derechos, al monarca absoluto. Posteriormente John Locke dice, no, si bien vivimos en un estado de naturaleza, ese estado de naturaleza no necesita del Estado, preexiste al Estado como sociedad civil, por lo tanto, necesitamos ceder solamente dos derechos al gobernante porque el hombre se enchueca en el camino, no conoce la ley natural que garantiza la vida, garantiza la propiedad privada, ¿cierto? Ya, vamos a ceder dos derechos, dice John Locke, no todos. ¿Qué vamos a hacer? El derecho a enjuiciar y a castigar, ¿cierto? Porque el hombre nunca va a ser imparcial. Luego, otro contractualista dice, sí, pero la soberanía tiene que estar en la ciudadanía, por lo tanto tiene que ser por voto de los ciudadanos que se elija a las autoridades. Y Montesquieu le agrega y dice, claro, todo lo anterior, pero tiene que haber una división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, que lo vamos a rozar hoy día. Esto se concreta a partir de los derechos del hombre y del ciudadano durante la Revolución Francesa, que esa es nuestra democracia. Esa es nuestra democracia, no la ateniense. Por eso es que muchas veces yo digo que vivimos en una república representativa, donde los rasgos de democracia ateniense son mínimos. ¿Ya? Y esto se traslada en secreto prácticamente a las colonias americanas mediante libros que no podían ser encontrados por los españoles como contrabando, y 18 de septiembre de 1810, Junta Queremos, ¿cierto? Primera junta de gobierno. Que no es la independencia de Chile, ojo, ¿ya? 12 de febrero de 1818, recién se va a firmar la independencia, ¿ya? En conmemoración de un año de la victoria en los llanos de Chacabuco, ¿ya? Que fue el 12 de febrero del 17, dato aparte, que yo estoy seguro que ustedes sabían. Y ahí llegamos a Chile en la actualidad, ¿cierto? Con nuestros 5 presidentes post-dictadura, ¿cierto? Presidente de la transición, don Patricio Aylwin, don Ricardo Lagos, a don Eduardo Frei, la presidente Michelle Bachelet y el actual presidente Sebastián Piñera. ¿Ya? Y caracterizamos la democracia, ¿ya? No lo voy a mencionar nuevamente, hay elementos que contribuyen a la calidad de democracia, hay valores de la democracia, todos ustedes seguramente esto me lo van a exponer brevemente entre 5 y 8 minutos. ¿Ya? Y vimos sistemas de gobierno, la monarquía parlamentaria, la república, tipos de república,
Que son, por supuesto, gobiernos democráticos. No crean que porque hay un rey hoy día es monarquía absoluta. No. Sí, la reina Isabel II permite a sus súbditos vivir en una democracia, porque es una democracia parlamentaria. Dijimos que ella era una figura decorativa, ¿cierto? El rey reina, pero no gobierna. ¿Ya? Bien, el gobierno el primer ministro. Y luego la república. Nosotros estamos por aquí, república presidencialista. ¿Qué iba a pasar con la nueva constitución? No sabemos. Chile debe mantener el carácter de república. La constitución no puede cambiar eso. ¿Ya? Y vamos a ver si somos una república parlamentaria, presidencialista, semipresidencialista. Podría ser. Ya tuvimos una experiencia, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La parlamentarismo a la chilena, 1891-1925. Y luego tenemos diferentes valoraciones de la democracia que de repente nos sorprendimos porque era la generación de ustedes, 2014, 2016, 2016. Son ustedes los que hicieron estas votaciones, no ustedes, pero representantes de su generación. ¿Ya? Extrañamente requieren más orden. El problema es que caemos en esto. ¿Ya? El asunto del poder, ya lo vamos a tocar hoy día. El problema del poder. Si ustedes, yo les pregunto, ¿cuál es el objetivo de un partido político? Ya lo saben. ¿Ya? Y llegamos a quiebres de la democracia, porque el poder, dice la frase muy antigua, corrompe, ¿cierto? Y dejamos una tarea que estoy seguro que ustedes, que son 10, todos la hicieron, se pusieron de acuerdo para hacerlo. ¿Ya? Entonces tenemos para hoy día el Estado contemporáneo y su estructura, cosa que ustedes deben saber porque seguramente vieron esto en versión pandemia el año pasado. En versión pandemia. Tenemos como objetivo conocer los tipos de Estado contemporáneo, explicar la estructura del Estado de Chile y su funcionamiento. Si yo les pregunto a ustedes, algo sencillito, ¿cuáles son los elementos del Estado? No me vayan a definir Estado. ¿Cuáles son los elementos del Estado? No lo googleen porque les veo cara de estar ahí. Elementos del Estado, vamos a pillar al profe. Hay varias versiones, pero lo básico, elementos del Estado. ¿Cuáles son los elementos que componen el Estado? No me digan ejecutivo, legislativo, judicial, esas son las funciones del Estado, poderes del Estado. Elementos del Estado, vamos a exprimirse. ¿Alguien se acuerda? Por más que estoy entusiasmado tratando de motivarlo, nadie se acuerda, no importa, ya lo vamos a ver. ¿Ven? Qué bueno, hay pura flecha. Me salieron solo las flechas, miren. Me salieron solo las flechas. ¿Ya? No, ahí está todo. ¿Ven? Un concepto de Estado. Pero profesor, ¿sabe qué? Yo vi otra definición. Por supuesto. Usted coloca definición de Estado y le van a salir, yo creo que por lo menos 100. Bueno, yo me quedé con este caballero del siglo XX, ¿cierto? Andrés Jarió. Ya, y dice así, mire, voy a leer y vamos a ir desgranando, ¿ya? Dice, es una agrupación humana, por supuesto, no es una agrupación de otra cosa, no es una agrupación de animales, es una agrupación humana fijada a un territorio. Imagínense que una agrupación humana, ¿ya? 1000, 2000, 200, 100, 1 millón de personas está reunida, pero no tiene un territorio. Podríamos reunir a toda la población de gitanos, pero ellos no tienen ningún territorio, son nómades y se consideran apátridas. Por ejemplo, ¿cierto? Tienen que estar fijados en un territorio. Ese territorio va a involucrar, ¿cierto? Por lo menos una frontera que ya va a mover. En que existe un orden social, político y jurídico. Esas personas se congregaron, se reunieron voluntariamente, ¿ya? Y aceptaron bajo cierto tipo de orden. Cierto tipo de orden que todos obedecemos desde el momento que paramos una esquina en un rojo. Desde el momento que le hacemos caso al carabinero cuando dice, al costado, documento, y obedecemos. Obedecemos también y reconocemos a nuestras autoridades. Y también reconocemos cuando somos detenidos y somos llevados ante un juez. Todo eso no lo reconocemos, no lo firmamos, pero tácitamente sí. ¿Se acuerdan de Hobbes? ¿Se acuerdan de Locke que nos invitaban a firmar un contrato social, ¿ya? Donde todos lo firmábamos, ¿ya? Y nos poníamos de acuerdo para respetar este orden social, político y jurídico. Gobernantes y gobernados, ¿sí? Ya. Y todo esto, por supuesto, va a apuntar a un bien común, que ya lo vamos a explicar, ¿ya? Y establecido por una autoridad con poderes de coerción. Miren, poderes de coerción. Entrégame el trabajo, Nelson, entrégame el trabajo, o si no, ya, ese es el adelanto de que es coerción. O si no, ya, al costado, por favor,
O si no, esa es la coerción, ¿ya? Ya podrían ustedes identificarlo con advertencia, con disuasión, ¿cierto? Poderes de coerción. Hay que cumplir las leyes o si no, esto le va a pasar, mi amigo. Bueno, todo eso es el Estado. Miren. Artículo 1, inciso 4. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. ¿Cómo podemos explicar esto? Mire, qué interesante. ¿Ya? Sabemos que el Estado es el que debe crear todas estas condiciones, ¿cierto? Para que nosotros nos desarrollemos, son condiciones de libertad. Ustedes saben que me gusta definir libertad como la posibilidad de llevar a cabo nuestros proyectos espirituales y materiales sin intervención arbitraria de terceros. ¿Ya? Por lo tanto, estas condiciones deben ser creadas por el Estado. ¿Ya? El Estado está a cargo de esto. Mire, ahí mismo dice, su mayor realización, tanto espiritual como material posible. ¿Ustedes se desarrollan espiritualmente? Lo más probable es que sí. ¿Ya? Tienen el derecho de una libertad de culto, por ejemplo, y pueden asistir a cualquier tipo de iglesia. ¿Ya? Y si no lo hacen, deben tener una estabilidad espiritual dentro de sus casas. Y también material, miren, están viniendo al colegio para poder egresar de cuarto medio, ojalá dar una excelente prueba de admisión a la universidad y posteriormente desarrollar sus proyectos materiales, tener un buen trabajo y poder así progresar y avanzar. ¿Quién debe facilitar todo eso? El Estado. El Estado es el que ejerce un liderazgo. Miren, oye, ¿viste el partido? Sí, yo soy del Colo y tú de la Chile. Ah, le cobraron. No, no le cobraron. No, no fue penal. Es que el árbitro vendido estaba todo vendido, estaba todo hecho. No, no, no. Y llega alguien de la nada, un amigo de ustedes. Nelson está discutiendo con Javiera por el partido. Y llega alguien de la nada. Llego yo y digo, hola, ¿cómo están? Bien, traje completo. Y hamburguesa. ¿Qué me dicen ustedes? ¡Oh, qué rico! Se acabó la discusión. ¿Bien? El Estado ejerce ese liderazgo entre medio de las personas y las invita a un bien común. Ese bien común son la comida, que lo invita, ¿cierto? Bueno, eso llevémoslo ahora a la práctica. No, un IFE universal, no este otro IFE, no la renta básica universal. Otros dicen, pónganle el nombre que quieran. Debería llegar el Estado y decir, a ver, alto, pongámonos de acuerdo, facilitémosle la vida a las personas, el Estado está al servicio de la persona humana, mantengamos ese equilibrio, porque mi finalidad es promover el bien común. ¿Quién está a cargo de esto? El Estado, no otro. ¿Quién más va a ser? No va a ser un empresario, no va a ser Jorge Ramírez, no va a ser Nelson Neologio Flores, no va a ser Javier Ariel Ayáñez tampoco. Nosotros somos los ciudadanos, parte de este Estado, ¿ya? El fin objetivo del bien común está dado por la búsqueda del orden, la justicia, el bienestar y la paz externa. Ahí está, ese es el fin del Estado. Ustedes siempre les van a preguntar el bien común. Mira, el Estado debe actuar con un liderazgo, ¿ya? Frente a las personas porque el Estado está al servicio de la persona humana. Y dan el ejemplo del partido de fútbol y la comida. Ahí llega el Estado, pone orden y trae la comida. Entonces es un ejemplo del bien común y busca dirimir y establecer voluntades igualitarias entre las personas. Es así de sencillo. ¿Bien? Pero hay elementos del Estado. ¡Ah, profe! Ahora ya me acuerdo. La población, este otro, ya parece que se van acordando. Ya, la población. ¿Se acuerdan ustedes cuando leyeron El Principito? Y el Principito, cuando viaja por los diferentes planetas, llega a un planeta chiquitito, ¿ya? Y en ese planeta hay un rey. ¿Se acuerdan o no? Ya, y llega el rey, y el Principito llega y le dice, ¿y tú? Yo soy el rey. ¿Y el rey de qué? De este planeta. Y el planeta era como del porte del rey, así como una manzana. Y le dice, ya, y tú eres el rey, ¿y a quién mandas? ¿A quién mandaba el rey? Si el rey vivía solo, ¿cómo era el rey? ¿Cómo era el rey del planeta? No tenía población, no mandaba a nadie. Entonces, pero llegaste tú eres mi súbdito, tienes que, ¿y qué es eso? Tienes que hacer así. Le dije al principio, tienes que hacer así y decirme, rey, su majestad. Pero no mandaba a nadie. Bueno, un Estado tiene que tener una población y esta es la agrupación de personas reunidas, como dice, en diversas etapas de su vida, ¿ya? Todos los que habitamos, por ejemplo, Chile, ¿ya? Desde la infancia hasta la vejez. Pero, profe, aquí en la población están los extranjeros, por supuesto, porque es toda esta agrupación de personas, miren, nacionales y extranjeros,
¿ya? Que en algún momento, eventualmente, los extranjeros también podrían ser considerados ciudadanos, ¿ya? Si cumplen ciertos requisitos, ¿ya? Por ejemplo, 5 años de residencia permanente, ¿cierto? Y ahí podrían votar, ejercer ese derecho, ¿cierto? Y participar en la organización política, o sea, obtener derechos políticos. Sabemos que el mejor resumen de derechos políticos es el derecho a votar y ser votado. A votar y ser votado, o sea, ser electo. Ustedes digan, les pregunten, ¿derechos políticos? Votar y ser votado. Inmediatamente, reflejo condicionado, respondan eso, ¿ya? Y esto es diferente a la nación. A él, el elemento del Estado es la población, este conjunto. Todos. Y los viejos, y los niños también, y las mujeres también, y los extranjeros, todos los que habitamos aquí, ¿ya? Por supuesto tenemos derechos y deberes, pero la nación sería un subconjunto, porque son los elementos históricos y comunes y rasgos particulares de cierta agrupación. Es decir, nosotros comemos empanada, quizá un colombiano diría arepa, corríjanme ustedes, diría arepa, ya. Nosotros decimos cueca y un colombiano diría cumbia, quizá, ¿sí? Ya, ahí está, ¿ves? Rasgos históricos comunes y rasgos particulares. Esto tiene mucho que ver con la cultura. Nuestra cultura, pese a que todos tenemos una cultura occidental, es decir, todos, para ver la hora miramos el reloj, nos convierte en occidentales. Nadie es así. Para ver la hora, todos tenemos una misma cultura occidental. ¿No habían pensado? Miren cómo nos vestimos. ¿Ya? Tenemos una cultura occidental. ¿Ya? No creemos en otra cosa. Pero tenemos nuestros rasgos comunes y rasgos particulares. ¿Qué podría ser la cultura? Modo de ser históricamente aprendido y socialmente adquirido. ¿Quién le enseñó a ustedes todo lo que saben? Sus padres. Tienen esa cultura. Y sus padres de su abuelo. Y sus abuelos, sus bisabuelos. Papá, mamá, ¿y todos eran chilenos? Todos eran chilenos. Por lo tanto, tenemos esa cultura heredada. Bueno, ¿qué es lo importante de la población? Permite aplicar políticas públicas. ¿Y cómo lo determinamos en primera instancia? A través de un censo. Tenemos que saber cuántos somos. Primer censo en Chile, Diego Portales, ¿ya? Durante la República Conservadora. Permite aplicar políticas públicas. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos son de esta edad? ¿Cuántos de esta edad? ¿Cuántos son de esta etnia? ¿Cuántos son de este pueblo originario? ¿Cuánta gente sabe hablar otro idioma? ¿Cuánta gente tiene algún tipo de discapacidad? ¿Cuánta gente es casada? ¿Cuánta soltera? Por lo tanto, eso es muy importante para aplicar políticas públicas. Por ejemplo, IFE, por ejemplo, bono clase media, por ejemplo, bono pyme, por ejemplo, renta básica universal. Porque si no sabemos cuántos somos y en qué rango etario, es decir, edad, tiene cada uno, si no sabemos en qué rango socioeconómico vive cada uno, ¿cómo hacemos llegar los recursos y cómo los distribuimos? Por supuesto, hay que distribuir más recursos a quien tiene menos y menos o ningún recurso a quien tiene más. Si no le termina llegando el bono IFE a Luxic, ¿cierto? ¿Ya? Y me parece que no estaríamos de acuerdo, ¿ya? Pero esto genera estadísticas sociales, económicas, y políticas y culturales que yo ya mencioné. Cuando va la persona a la casa cada 10 años, del censo y nos pregunta cosas. ¿Estaban ustedes presentes? Ahí me cuentan. Llegan a la casa y dicen, ¿usted pertenece a alguna etnia de un pueblo originario? No. ¿O sí? ¿Ya? Pero tiene que comprobarlo. ¿Ya? ¿Cuántas personas viven aquí? ¿De qué edad son las personas que viven aquí? ¿Hay una persona con discapacidad? Sí, no. También todo eso sale en el registro social de hogares para poder aplicar políticas públicas. Bueno, volvamos un poco a la nación. Materia de más o menos cuarto básico, sabemos que podemos obtener la nacionalidad de diferentes maneras. Ius solis, ¿cierto? El derecho al suelo, nacimos en Chile, ¿ya? También el ius sanguis, papá, mamá, chileno, ¿cierto? Por lo tanto, no heredan ese rasgo. Y también por carta de nacionalización, ¿cierto? ¿Hay otras formas, profesor? Sí, también hay otras formas, por gracia. No es hacer gracias, es por gracia. Soy una persona extranjera destacada y el Estado de Chile me ofrece una carta de nacionalización y ahora soy chileno, con todos mis derechos. ¿Puede ser retirada? Sí, ya pasó con un sacerdote que fue nacionalizado chileno y posteriormente cometió abuso a menores de edad y se le retiró la carta de nacionalización. Por lo tanto, formas de obtener la nacionalidad, ius soli, ius sanguis, nacionalización,
Sí, también por gracia. Y nos enfrentamos a estos típicos problemas que nos ponen los profes en la básica, ¿cierto? Un, un matrimonio va viajando a bordo de un buque de la Armada con rumbo general norte, en medio del Océano Pacífico, y nace una guagua, la mujer está embarazada. ¿Qué nacionalidad tiene la guagua? ¿Cierto? Esos típicos estudios de caso que nos colocan. ¿Eh? Nadie me ha dicho qué nacionalidad es la guagua. ¿Qué nacionalidad es la guagua? Y nace en medio del Océano Pacífico, o Atlántico, o Índico. ¿Qué nacionalidad es la guagua? No me digan que no saben. Adiós PTU, a bordo de un buque de la Armada, y nace. La guaguita es chilena, ¿ya? Porque se considera que el buque de la Armada, claro, Nelson, el buque de la Armada, el buque de la Escuadra, bandera nacional, por lo tanto es parte del territorio nacional. ¿Mm? Interesante, eso lo mismo en un avión, ¿ya? Bueno, y a los 18 años soy ciudadano, ¿ya? A los 18 años soy ciudadano. Ah, porque tengo la nacionalidad por el jus soli y el jus sanguis, por la carta de nacionalización, por la carta de gracia, pero a los 18 años soy ciudadano, logro desbloqueado, ¿cierto? Y obtengo todos mis derechos políticos, votar y ser votado. ¿Los puedo perder? Sí, pero eso es materia de otra clase. A partir de los 18 años puedo participar en esto que se llama res pública. ¿Sabían que así se dividía el término? Res significa cosa, la cosa. Pública, pública. La cosa pública, así decían los romanos, iba a participar de la res pública. Y otra cosa era la res privada, pero república viene de ahí, de la cosa pública, poder participar, ¿ya? Poder participar de la res pública, de la cosa pública. Bueno, y dice, esa especie de gráfico muy interesante dice que vamos derechito a envejecer como país. ¿No? Vamos derechito a envejecer como país porque cada vez baja más la tasa de natalidad. Bueno, ustedes saben eso. ¿Mm? Es algo bastante comentado. Bien, tenemos la población, luego tenemos el territorio. El territorio, este concepto geográfico, ¿cierto? Toda esta extensión. Podemos ser tener un gobernante, podemos ser una gran población, 20 millones de personas, pero no tenemos dónde vivir. Otra vez los gitanos, que van de pueblo en pueblo, ¿cierto? Como nómades, pero porque no tienen un pueblo donde asentarse. Ellos mismos se consideran apatria, los que están aquí en Chile, la carpa que está un poco más allá, de aquí la veo, no se consideran chilenos. A nosotros nos dicen chilenos, y si están en otro país les dirán peruano, boliviano, argentino, ¿cierto? Ya, bueno, debe tener un territorio geográfico y ese territorio geográfico es administrado por el Estado, donde ejerce su soberanía, ¿cierto? Es imposible no tener un territorio. Ese territorio alberga la población y también una serie de riquezas, recursos que pueden ser explotados por este Estado, ¿cierto? Nos podemos desplazar por todo este territorio sin ningún problema de sur a norte y de este a oeste en Chile y nadie nos va a decir nada, excepto, por ejemplo, estado de excepción. Bueno, algunos componentes de este territorio, por supuesto, tiene fronteras, ¿cierto? Ya, tenemos una frontera, sabemos que al norte, en la línea de la Concordia, con Bolivia, con Perú, al este una frontera natural, que es la cordillera de los Andes, con Argentina, ¿cierto? Al sur, limitamos con la unión del Océano Atlántico con el Océano Pacífico y al oeste limitamos con el Océano Pacífico, ¿cierto? Lo sabemos desde chiquitito. Hay fronteras y esas fronteras los estados están encargados de resguardarlas por medio del ejercicio de la soberanía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son límites internacionales con otros países. Pues también tenemos aduanas, ¿ya? Y esas aduanas se encargan de restringir el ingreso y salida de ciertos productos, artículos y personas del territorio. ¿Ya? Si no, también volveríamos al estado de naturaleza, porque, bueno, hay personas que dicen, oye, la migración debe ser un derecho humano. Yo creo que todas las personas tienen derecho a migrar, pero también las naciones tienen derecho a poner sus propias restricciones. No queremos que entren delincuentes. O alguien me dice que sí. Bueno, podría ser, tendría su argumento, ¿ya? Pero bueno, las aduanas colocan restricciones para ciertos productos, elementos, bienes y también personas, ¿ya? También son las encargadas de cobrar el impuesto.
de exportación e importación, y de esa manera también obtenemos recursos. Parece muy importante esto de las aduanas porque cumplen una gran labor, por ejemplo, en el norte. No sé si alguien ha estado ahí, impiden que entren ciertos productos que pueden traer mosca tsetse, mosca azul, ¿lo conocen? Ya no dejan ingresar ciertos alimentos. Sí, claro, Javier, ciertos alimentos no pueden entrar. También, por supuesto, cumplen una gran labor en el combate contra la droga. Claro, sí, no dejan traer nada. Hay ciertos productos que no dejan traer nada. Sí, incluso productos de madera también no dejan traer a veces. El espacio terrestre, ¿cierto? Comprende el suelo y el subsuelo, donde yo puedo sembrar, puedo cosechar, ¿cierto? Explotar el suelo con diferentes productos. Y el subsuelo también, desde ya la minería, porque todo lo que está en este territorio hacia abajo, ¿ya? También es parte del territorio nacional. Hay un espacio aéreo, ¿cierto? Que desde el límite, desde la frontera, hacia arriba, por supuesto, una línea imaginaria. También es el espacio aéreo, que también es de soberanía nacional, que llega hasta la estratosfera, ¿ya? Hasta la estratosfera, ¿ya? Hasta la capa más alta. Y no puede ser violado por otras aeronaves de otros países, a cargo, por supuesto, de la Fuerza Aérea. También tenemos un espacio marítimo, vigilado, por supuesto, por la Armada de Chile, y que comprende diferentes márgenes. Hay un mar territorial y un mar patrimonial, ¿cierto? Hay un mar territorial que se mide desde la orilla de costa. Ya lo vamos a ver, ahí está, ¿ya? Hay aguas interiores, ¿cierto? Luego hay un mar territorial, 12 millas náuticas. ¿Alguien sabe cuánto mide una milla náutica? No se preocupe, yo le voy a decir, 1852 metros, anótelo por ahí, ¿ya? Como dato, 1852 metros es una milla náutica. Ojo, que una milla terrestre son 1600, ¿ya? Y este es el mar territorial. Luego viene la zona contigua, 12 millas náuticas, y 200 millas náuticas, una zona económica exclusiva, ¿ya? Todo esto. ¿Cuál es el mar que en realidad es el soberano Chile? Ejerce su soberanía. Aquí, 12 millas náuticas, ¿ya? 12 millas náuticas. Si un buque extranjero entra a esta zona, no hay ningún problema. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Cuenta con los permisos, por supuesto, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Un buque entra a esta zona, a la zona económica exclusiva que abarca 200 millas, no puede efectuar actividades de extracción, no puede pescar. Eso es lo que no puede hacer. A alguien ya le va sonando con quién nos enfrentamos con este problema cuando hay buques extranjeros que están ahí están. Esto es real. Por GPS están ahí y se dedican a la pesca. Si no está la Armada de Chile, por supuesto, extraen todos los recursos que están acá que le corresponden a los pescadores chilenos, ¿ya? Esto es la zona económica exclusiva. Aquí solo puede extraer recursos embarcaciones nacionales, y este mar territorial es el mar en el que Chile ejerce completa soberanía. ¿Ya? Ya. Vamos a ir para atrás. Y también hay un espacio jurídico, ¿cierto? Que son los tratados, las costumbres que lo delimitan. Nos vamos a quedar más con la jurisdicción estatal, ¿ya? Pueden ser naves, aviones, embajadas. Por eso les ponía el caso de que un buque chileno, bandera chilena, Armada de Chile, navegaba por el océano, o estaba en el muelle de una nación extranjera y nace una guagua, es chilena, ¿ya? Porque es un espacio jurídico. Lo mismo si nace una guagua en una embajada chilena en un país extranjero, es chilena la guagua, ¿ya? Esos son espacios jurídicos. Hay otros casos, sí hay casos bastante simbólicos. En Arica hay una casa pintada azul con blanco que se llama Casa de la Respuesta. Si alguien ha estado en Arica, la conoce. Bueno, a esa casa, el 5 de junio de 1880, llegó un oficial chileno, ¿ya? El mayor Salvo. Llegó a pedirle rendición al coronel Bolognesi, que estaba a cargo de defender Arica, contexto Guerra del Pacífico. Al coronel Bolognesi dijo que no se iba a rendir. Bueno, y este parlamentario, el mayor Salvo, se fue, llevando la respuesta de que el coronel Bolognesi no se iba a rendir. Bueno, esa casa, con el tiempo, a Chile se la cedió a Perú, pero está en Arica y tiene una bandera peruana, ¿ya? Es territorio peruano, pero solo los límites de la casa, no es nada más que eso, algo simbólico, y se llama Casa de la Respuesta, ¿ya?
y el consulado peruano está a cargo de mantener la casa, que es bien bonita, que está ahí, ¿ya? Por ejemplo, algo representativo. Entonces aquí tenemos una serie de fotos vinculadas al territorio, el límite tripartito. Quizá alguien ha estado ahí, uno puede sacarse una foto con una mano en Perú, o sea, un pie en Perú, un pie en Chile y una mano allá en Bolivia, porque en un solo lugar, en ese hito que está ahí, se puede uno encontrar los tres territorios al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque los países tienen fronteras, ¿cierto? Pero no solamente fronteras. Estas fronteras muchas veces por razones humanitarias son violadas. ¿Y qué vamos a hacer? Nos tenemos que hacer cargo. ¿Y quién llega a hacerse cargo? El Estado. ¿Se acuerdan de este gran drama social que tuvimos, esta crisis humanitaria en Colchane, donde había más migrantes que chilenos? Porque el pueblo era muy chiquitito, entonces no daba abasto. El hospital, los lugares, incluso hubo tomas de casa y todo al final quedó solucionado. Pero es el Estado el que debe hacerse cargo, porque el Estado está a cargo de proteger nuestra soberanía, ¿ya? Y si bien estas personas vienen de una gran crisis social, bueno, también hay que saber quién entra por nuestra frontera. El Estado le dio solución. También estas fronteras deben ser protegidas mediante la fuerza por nuestro Estado. En primera instancia mediante la diplomacia, como podemos ver acá, pero podría llegar el caso en que el Estado tuviera que hacerse cargo mediante la fuerza, ¿ya? Miren, esta es la demanda peruana, quizás alguno de ustedes recuerda o estaba muy chiquitito. Esta era la frontera de la posición chilena, eso, ¿ya? Luego Perú demandó a Chile en La Haya y decía que debía hacer esto. Todo esto, ¿ya? Por lo tanto, Chile perdía este triángulo que está aquí, ¿ya? Y finalmente esta Corte Internacional de La Haya, quien está encargada de delimitar las controversias entre los países, dijo, ya, no va a ser ni esto ni esto, sino que el límite va a ir así y luego va a bajar acá. ¿Qué perdió Chile? Eso, ¿ya? Eso perdió, pero no todo esto, ¿ya? Bueno, los estados se someten a estos tratados porque estos tratados están por sobre nuestra constitución, al igual que los derechos humanos, ¿cierto? Y debemos someternos, ¿ya? Por el prestigio de los países, no se retiran de estos tratados y los cumplen. Además que es una excelente forma de no resolver las cosas a balazos, claro, ¿eh? Que ese siempre debe ser el último recurso. Bueno, de esta forma, los países defienden sus territorios también a través de la diplomacia. Y también tenemos fronteras, complejo fronterizo Chacayuta. Mira ahí el protagonista, ¿eh? La gran figura, el perrito, que está ahí esperando para que no entren droga a nuestro país, ¿ya? Quizá alguno de ustedes ha pasado por aquí. Y también está el SAG, Servicio Agrícola Ganadero, esas letritas que están ahí, y ellos son los que nos revisan alimentos, no perecibles, perecibles, cosas de madera que muchas veces no pueden ingresar al país, ¿ya? Y simplemente se lo quitan, ¿ya? No puede ingresar. Mire, ve, a Javier le quitaron una naranja, sí, sí, yo conozco gente que dice, oye, traía un pancito súper rico y me lo quitaron. ¡Oh, Nelson! Se puso de todos colores, ¿ya? Porque olió algo y era un pancito. A lo mejor el perrito tenía hambre. ¿Ves? Eso era. Y le hicieron sacar todo. Y dijeron, ya, esto era, ¿eh? Sí, uno se coloca de todos colores porque todos miren. Mira. Mira, el de ahí anda trayendo droga. Ya uno se siente como observado. ¿Ves? Eso se siente observado. Sí, claro, todos miran feo cuando, mira, la naranja. La naranja adentro trae la droga, la naranja, porque ideas a esta gente se le ocurren de todo. A veces vienen dentro de los neumáticos, a veces dentro del motor, a veces droga en estado líquido. O sea, las ideas superan la realidad. Pero los perritos son súper inteligentes, son súper efectivos, ¿ya? Bueno, esa es la frontera. Y esto ya se lo mostré, ¿cierto? Recuerden, ¿lo notaron por ahí? Pues de repente uno lee los pañales de mi hermano. Claro, sí, porque entre medio, ¿cierto? Entre las capas podía ser. Una milla náutica, 1852 metros. Una milla terrestre, 1600, que nunca se le olvide, ¿ya? Porque siempre esa diferencia a uno se le puede olvidar. Ya. Este es el problema que se ve vinculado a esta lámina, ¿eh? Ahí aparece cursor. Ahí tenemos el problema, ¿ya? Ahí. ¿Por qué 11 barcos pesqueros chinos transitan por la zona económica exclusiva de Chile? Ahí en la frontera. Entonces va llegando la Armada de Chile, ¡pum!, y salen por GPS, ¿cierto? Y salen de las 200 millas.
pierden el contacto con los buques armados, que no pueden estar ahí toda la vida, y entran nuevamente y se ponen a pescar. Y son buques factorías, es decir, ahí pescan, faenan ya el producto, lo limpian, lo dejan listo, todo con máquina, se congela, se embala en caja y después se entrega a buques logísticos, otros buques. Y esos buques van y lo entregan en el puerto donde va a ser comercializado. Es así de rápido, así como trabajan. Por lo tanto, depredan los productos. ¿Mm? Y ahí tenemos un territorio jurídico, ¿ven? República de Chile, embajada. Ahí trabaja el embajador con su esposa está embarazada, nace la guagua y la guagua es chilena, porque es territorio jurídico chileno. ¿Ya? Y también tenemos el poder, ¿ves? Siempre es necesario tener un líder, una autoridad, si no, esto sería otra vez el estado de naturaleza de Hobbes, ¿ya? La guerra de todos contra todos, porque el hombre es el lobo del hombre, ¿ya? Y el titular de este poder siempre va a ser el Estado. Otra definición podría ser, atento a esto, el Estado es aquella institución que tiene el monopolio de la fuerza física sobre todos nosotros para mantener el control social. Definición de Max Weber. Anótenlo por ahí. Max como Max y Weber con W. Sería bueno que lo vieran. Max Weber define el Estado así, de esa forma. Pero claro que sí. ¿Quiénes tienen la fuerza física en la calle? ¿Quién es el único que me puede decir? Shh? No, así no, así. A ver. Shh, shh, shh. Documento. ¿Quién es el único? Javiera. Carabinero. Claro. Y ahora, por mandar por estado de excepción, también la Fuerza Armada, ¿cierto? Tienen el monopolio de la fuerza física. Nosotros se la entregamos como sociedad a través del contrato social. No es que ellos han dicho, pásame un fusil. No, no es así. Nosotros se la entregamos, ¿ya? Nosotros aceptamos como sociedad. ¿Para qué? Para que no cada uno de nosotros ande con una pistola en la calle. Entonces, traten solamente de imaginarse ese panorama, ¿ya? Cada uno de nosotros con una pistola en la calle. Así andaríamos así en la calle, uno allá, uno acá, y nos batiríamos a duelo, así como en el oeste, y nos miraríamos feos, así, y quién saca la pistola más rápido. Todo se resolvería de esa forma, ¿ya? Pero si solamente imagínense las películas de las del oeste, ¿ya? Por eso uno dice, esto sería el lejano oeste, ¿sí? Hace alusión a eso, ¿eh? Por lo tanto, es el Estado el que tiene el poder tanto para utilizarlo para mantener el orden social, pero también tiene el poder soberano para ejercerlo contra una potencia extranjera en caso de verse amenazado. ¿Cierto? Ya. Este poder es originario, ¿cierto? Emana solamente de una sola entidad, junto con que sea autónomo, ¿cierto? Emana solamente del Estado. El carabinero, el militar, el marino, son agentes del Estado. Ellos tienen la fuerza, ¿cierto? Por eso son originarios y autónomos. Emana de una sola autoridad que se llama Estado. Y no existe dentro del territorio nacional otra autoridad que tenga un poder mayor. ¿Ya? No hay un carabinero 2.0 que esté por sobre los carabineros. No, ¿ya? No hay un poder mayor. Es independiente del exterior. Aquí a nosotros nadie nos viene a dar órdenes. Sus decisiones no dependen de fuera del Estado. Por eso es que es muy débil Naciones Unidas cuando tiene que intervenir en un conflicto, porque si ustedes se han dado cuenta, Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, por ejemplo, dice, sugiero a tal Estado no violar los derechos humanos, sugiero, pero ella no manda un portaaviones nuclear con 10.000 misiles a lanzárselo a ese país. O dice, Naciones Unidas sugiere que un alto al fuego entre Hamas e Israel y que dejen de lanzarse cohetes, pero tampoco manda una fuerza expedicionaria para allá con aviones, tanques, misiles, cohetes varios, no lo hace, ¿ya? Porque las naciones son soberanas. Es coactivo, ¿ya? Como lo decíamos anteriormente, posee el monopolio de la fuerza organizada al interior de la sociedad. Es coactivo, porque lo tengo anotado aquí para que no se me olvide. Coacción, acto de obligarte a algo que no quieres llevar a cabo. Por ejemplo, usted no quiere detenerse, el carabinero lo obliga a detenerse, ¿ya? Así, lo obliga, ¿ya? Coerción sería... Coacción sería, no se quiere detener, alto, lo obligo. Nelson, recuerden, Nicole, también mandarme el trabajo el 30 de mayo a las 12 del día, o si no, podrían tener una mala nota. ¿Coerción o coacción? Coerción, ¿ya? Coerción. No, Nelson. No me lo mandaron. Estimado Nelson y compañeros, no
no me mandaron el trabajo, tienen un 1, coacción, estoy ejerciendo la fuerza. En este caso, poder coactivo, posee el monopolio de la fuerza. ¿De qué otra forma va a mantener el orden social? De ninguna otra forma, tiene que ejercer el poder, ¿ya? Y por supuesto, es centralizado, ¿ya? Porque emana de un solo centro de decisión política al cual la nación está subordinada, ¿ya? Solamente un centro, y es delimitado, rige solamente dentro del territorio nacional, y sobre los habitantes de este nosotros no podemos ir a ejercer esta soberanía a otro país. Clasificación del Estado según su estructura, hay un Estado unitario y un Estado federal. ¿Cuál será el Estado chileno? Eso ustedes ya lo saben y yo no se los voy a decir. ¿Cuál será el Estado chileno? ¿Unitario o federal? 3, 2, 1. Unitario, por supuesto, como cuarto, quinto básico, chiquitito, y se lo enseña. ¿Qué significa esto? Aquí, miren, centralizado, ¿cierto? Centralizado, claro, es centralizado porque hay un solo ente del cual emanan las leyes, ¿ya? El Parlamento, que elabora las leyes y rigen para todo el territorio nacional, ¿cierto? Hay una sola constitución que debe ser obedecida por gobernantes y gobernados. Por lo tanto, hay un solo ente jurídico y legislativo que administra la ley. Hay un solo tipo de tribunal para todo Chile, un solo Congreso que elabora las leyes para todo Chile. ¿Ya? En cambio, un Estado federal, no. Hay leyes que son generales, hay una constitución, pero hay estados o comunas o comunidades que son autónomas y establecen sus propias leyes. ¿Ya? Ejemplo, Alemania, República Federal, Estados Unidos, República Federal, México, República Federal, ¿ya? Donde hay leyes en este estado diferente al estado de allá. Por ejemplo, en Estados Unidos, no me acuerdo si les contaba, que eligen el sheriff, el jefe de policía. Es como que aquí votáramos para elegir al carabinero que manda aquí en la provincia de Copiapó, más o menos, algo así. Ya el condado. ¿Ya? Y por lo tanto, el Estado federal actúa de esa manera, descentralizado. ¿Tenemos un ejemplo? Primero, Chile ¿pudo en algún momento haber sido un Estado federal? Sí. Recuerden los ensayos constitucionales, las leyes liberales, me parece que en 1826. ¿Ya? Pero no resultó. No resultó porque no teníamos experiencia de gobierno como república. Habíamos sido una monarquía 300 años, no teníamos experiencia y no resultó. ¿Ya? Estado de Chile unitario, artículo 4. Muy bien, Nelson, ahí carita feliz. ¿Se acuerdan para la pandemia? Los alcaldes quisieron actuar por sí mismos, ¿ya? Y comenzaron a establecer medidas. Cierro el colegio, cierro esto otro, ¿ya? Y ellos mismos establecían su propia cuarentena. ¿Y qué dijo el Estado? No, el Estado de Chile es un Estado unitario. Por lo tanto, ustedes tienen que someterse a un solo ente nacional, ¿ya? Aquí las leyes se establecen desde arriba. Ustedes no se mandan solo, por lo tanto, si decimos que los colegios abiertos, ¿ya? El alcalde no se manda solo, ¿ya? Y este fue un intento como de motín federal en que los alcaldes quisieron establecer sus propias leyes. No sé si recuerdan, esto de marzo de 2020, miren, recién el paciente cero fue como el 3 de marzo, ¿se acuerdan ustedes? Y miren, 20 de marzo, estaba la psicosis, ¿qué hacemos? Y nadie sabía, si nadie conocía nada, nunca habíamos escuchado hablar del tema, y los alcaldes quisieron actuar por sí mismos y se les puso límite. Esto ya lo vimos, es solamente para que también esté vinculado aquí. Vimos la clasificación de los estados según su gobierno, ya vimos la monarquía, vimos la república, solamente nos queda agregar la dictadura, ¿cierto? Que lo vimos anteriormente, ¿se acuerdan? El poder en una sola persona, un solo grupo de personas, donde toma el poder de manera violenta, normalmente mediante un golpe de Estado, ¿sí? Sin división de poderes, porque todos los poderes recaen solo en una persona o en un grupo de personas. Recordemos, dictadura chilena, se suprimió el Parlamento, las leyes las elabora el mismo Ejecutivo, ¿cierto? Y si bien había un poder judicial, estaba totalmente controlado por el poder ejecutivo, es decir, por el grupo de personas que mandaba alrededor del general Pinochet, ¿cierto? No hay elección. ¿Ya? Yo me mantengo en el poder, yo no llamo a elecciones porque aquí mando yo y yo no quiero ceder el poder, ¿ya? Normalmente ocurre de esa forma y los dictadores caen muchas veces si es que no todas, de forma violenta, ¿ya? Bueno, en el caso de Chile, afortunadamente la transición fue mediante un plebiscito, del sí y el no, ¿cierto? Que todos ustedes lo conocen, y de esa manera el general Pinochet
entregó el poder a otro presidente mediante elecciones democráticas, a Patricio Elwin. Y por supuesto hay un partido único. Bueno, en este caso el general Pinochet, sigo con el ejemplo de la dictadura chilena, suprimió todos los partidos políticos, ¿ya? Pero en otras dictaduras, por ejemplo, Stalin, ¿ya? Solamente estableció el Partido Comunista, partido único. En Corea del Norte solo existe un partido, ningún otro. Si nos vamos a revisar la historia, Alemania a partir de 1933 y hasta 1945 también tuvo un partido único, el Partido Nacional Socialista. ¿Ya? Y nos vamos con la división de poderes, que aquí no le voy a colocar mucho hincapié porque esto sí que ustedes lo conocen, ¿cierto? No estamos divididos en tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo, judicial. En el caso del ejecutivo, su función es gobernar y administrar el Estado, ¿cierto? Y hay ciertos requisitos para ser presidente, que ustedes también los conocen, los vimos, me parece. Ser chileno, los vimos, no los vimos. No los vimos. Ser chileno mayor de 35 años, 35 años será suficiente, díganmelo después. Y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Ciudadano con derecho a voto, mayor de 35 años, ya está. Y ser chileno, ¿ya? Elegido por mayoría absoluta, ¿cierto? 50 más 1, y si ese 50 más 1 no ha alcanzado en primera vuelta porque van 10 candidatos, bueno, entonces pasamos a segunda vuelta. Y de esos dos que pasan a segunda vuelta, las dos primeras mayorías, por ejemplo, el que sacó 31% y el que sacó 40%, pero ninguno alcanzó el 50%, el 50 más 1, esos dos pasan a segunda vuelta, hacemos una votación un mes después, y de esos dos el que obtiene más votos, sin importar qué porcentaje, presidente de Chile. Ustedes ya saben eso, ¿cierto? ¿Lo saben? ¿Lo saben? Yo estoy seguro que sí. Y tiene algunas atribuciones especiales, ¿cierto? El presidente convoca plebiscito, ¿cierto? Puede participar de la elaboración de las leyes porque puede mandar proyectos de ley al Congreso, pero no puede participar de la discusión. El presidente no va para allá a discutir, envía el proyecto, los parlamentarios los discuten. Remueve nombra y remueve alguna autoridad, ¿cierto? Los ministros, los comandantes en jefe de la Fuerza Armada, los seremi, le proponen los ministros de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, subsecretaria Daza dará la respuesta. Subsecretaria Daza fue designada por el presidente de la República, por ejemplo. ¿Bien? La función ejecutiva. Gobernar y administrar. Requisito, forma de ser elegido, atribuciones. 4 categorías acabamos de ver muy rápidamente, ¿no? Porque yo sé que esto lo saben. Poder legislativo, crea y aprueba leyes. Lo sabemos. ¿Sí? Aprueba. Aprueba. Ahí el profesor se equivocó, debe decir aprueba. ¿Ya? En Chile tenemos un Congreso bicameral, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Requisito para ser electo senador, ciudadano chileno y haber cumplido los 40 años de edad al día de la elección. Nada más. ¿Suficiente? Hay que ser profesional, hay que ser técnico, solo cuarto medio, nada más. Eso es todo lo que se necesita. Interesante, porque los sueldos se pagan con nuestros impuestos. Al igual que en la Cámara de Diputados. Ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cumplido la enseñanza media, tener cumplido 21 años. ¿Les parece bien? ¿Mal? Más o menos. Al día de elección, y tener residencia en la región en la que pertenece al distrito electoral correspondiente. O sea, si yo quiero ser diputado por el distrito que hay aquí, Caldera, Copiapó, y quizás será otra ciudad también, Tierra Amarilla, bueno, tengo que tener residencia aquí, ¿ya? En esta zona. No puedo vivir en Punta Arenas, tengo que ser residente aquí, ¿ya? Y son bastante pocos los requisitos, ¿eh? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podría ser que los consideren suficientes? No sé. Yo creo que no. Yo creo que se requieren requisitos más elevados, quizás en la edad, quizás en el estudio. Si no, volvemos al estado de naturaleza. ¿Ya? Y el Poder Judicial, por supuesto, está a cargo de aplicar justicia, ¿cierto? Está integrado por estos 21 ministros y tienen este sistema de elección por parte del presidente de la República. ¿Se acuerdan cuando vimos esto en educación ciudadana? Por eso es que aquí lo paso rápidamente. Y tiene la facultad de conocer las causas civiles y criminales. O sea, son los únicos que nos enjuician. No pueden haber tribunales populares, tribunales del pueblo, no. ¿Ya? Y está establecido a través de 3 diferentes tipos de tribunal. La Corte Suprema, última instancia, luego la Corte de Apelaciones y el Tribunal de Justicia. ¿Bien? ¿Tenemos otros órganos del Estado? Sí, corto. Tenemos el Ministerio Público,
¿ya? Tenemos Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, y a esto cualquiera de nosotros puede recurrir. El Ministerio Público, ¿cierto? Es la Fiscalía, la que nos acusa cuando cometemos un delito. Tribunal Constitucional resuelve las cuestiones, ¿cierto? Cuando se manda un proyecto, el Tribunal Constitucional es el que decide si ese proyecto es constitucional o no, y si lo aprueba para seguir el proceso o no. La Contraloría General de la República es la que a la cual todos los ciudadanos podemos recurrir y le podemos decir, mire, ¿sabe qué? Yo veo esta anomalía, la alcaldesa está haciendo un Kiki Challenge en horario de trabajo, por favor pronúncese. Y la Contraloría General de la República investiga y dice un dictamen. Sí, en realidad la alcaldesa se equivocó y propone sanciones. ¿Mm? Todos podemos recurrir. Están las Fuerzas Armadas y de Orden, ¿cierto? Que defienden la patria, defienden nuestra soberanía, son esenciales no solamente para la guerra, sino que también ante catástrofes naturales o socionaturales. ¿Ya? Y son obedientes y no deliberantes. Es decir, yo como integrante de las Fuerzas Armadas puedo tener una opinión política, pero dentro de mi entorno privado. No lo puedo hacer en público, porque las Fuerzas Armadas son de todos los chilenos, no de un solo sector político. ¿Ya? Eso es muy importante. Por supuesto, también tenemos una administración regional, provincial y comunal, a partir de un intendente, un gobernador y un alcalde respectivamente. Miren, aquí el gobernador y el alcalde ya son elegidos democráticamente y solamente el intendente es designado por el presidente de la República. ¿Ya? Antidemocrático y deliberante. Jadwe pide salida del jefe del ejército porque hizo unas declaraciones. ¿Mm? Y se le presentó al Tribunal Constitucional un proyecto de ley para que lo declarara constitucional o inconstitucional de migración, ¿cierto? Y el TC dijo, mira, aquí hay 6 artículos de la nueva ley que son inconstitucionales, ¿ya? Por lo tanto, esto tiene que cambiarlo. Es el Tribunal Constitucional el que se pronuncie, ¿ya? Y ahí tenemos el esquema que yo siempre presento para terminar la clase. ¿Tenemos una tarea? Sí. Muy sencilla, muy libre. ¿Qué modificaciones realizarías a las funciones del Estado de Chile o su estructura? Elabora y desarrolla 3 ideas principales. Tendrá especial valoración la validez de tus propios argumentos basados en experiencias personales, contexto actual de nuestro país. Totalmente libre, no más de 10 líneas, no se desgasten en eso. ¿Ya? Y va a ser nuestra última tarea, porque voy a dejar 2 tareas solamente ahora. ¿Ya? Dudas, preguntas, consultas, algo que quieran comentar. Además de decirle a Paula y Kiara que estoy esperando su ensayo. Paula, recuerde que se comprometió a enviármelo y no lo ha enviado. Kiara me preguntó cómo se hacía el ensayo, yo le ofrecía ayuda y después no me habló más. No me habló más, ¿se acuerdan? Por lo tanto, estoy esperando sus ensayos. Paula, Kiara, ¿ya? Están a poco tiempo que se acabe ya el tiempo definitivamente, así que, bueno, hagan una plana y con eso ya podríamos obtener una calificación. Paula, Kiara, por favor hagan un punto aunque sea en el chat para decirme, para yo entender que me están escuchando. Bien, excelente. Yo creo que esto fue. Nos vemos la próxima semana si no hay más dudas, preguntas, consultas y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Nicole, ya le mando el correo con la respuesta a la pregunta. Bueno, ya. Chao, que estén súper bien. Nos vemos. Chao. Chao, Lucas. Chao, Nicole. Chao, Catalina.